Derecho del trabajo. En esta otra ocasión lo que vamos a ver es las fuentes del derecho de trabajo y su jerarquía, haciendo especial mención a las fuentes de origen profesional o también convenio colectivo, contrato de trabajo y uso y costumbres del lugar. Es decir, vamos a ver cómo entender el conjunto de normas, cómo están ordenadas, entender cómo se clasifican según su peso, la importancia que tienen, haciendo especialmente referencia a lo que es el principio fundamental que rige el resto, que es el principio de jerarquía. Y que tengáis muy en cuenta dónde se sitúa el Estatuto de los Trabajadores como norma básica. Teniendo en cuenta que este sería el conjunto de normas que conforman el ordenamiento externo e interno, externo porque tenemos derecho comunitario y tratados y convenios internacionales, sí que hacemos referencia, ya os decía en el aula, solo al ordenamiento interno, con lo cual tendríamos que tener en cuenta primero que la Constitución española es la primera que se sitúa como norma suprema de nuestro ordenamiento interno y que es fuente de derecho como el resto de las normas que tenéis aquí o del conjunto de situaciones que tenéis aquí establecidas en la tabla, ¿no? Las fuentes del derecho, tener en cuenta que son el origen de las normas jurídicas y que indican cuál de ellas ha de aplicarse en un caso concreto, ¿no? Fuentes múltiples, como veis, pero que están bajo este orden. Primero, como digo, la norma suprema, la Constitución española, con sus derechos fundamentales, derechos y libertades de los ciudadanos y principios rectores de la política económica y social. Podríamos mencionar como derechos fundamentales de la Constitución la libertad para fundar sindicatos y el derecho a afiliarse y el derecho a huelga también, pero como otra serie de derechos y libertades de los ciudadanos que son constitucionales, pero no fundamentales, el derecho a trabajo, por ejemplo, ¿no? Constitución española, como digo, norma suprema. Después tenemos las disposiciones legales y debemos entender que estas disposiciones legales son en realidad parte de ellas son las leyes en sentido estricto, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, que son o que vienen de las Cortes Generales, es decir, del Poder Legislativo, mientras que los reales decreto ley y los reales decretos legislativos vienen del Ejecutivo o del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, ¿no? También tenemos normas laborales en este respecto y, de hecho, es aquí donde se sitúa el Estatuto de los Trabajadores, como disposición legal, una norma con rango de ley y es, por tanto, un real decreto legislativo. Después tenemos los reglamentos en el rango inferior con respecto a las disposiciones legales y esos reglamentos son normas jurídicas de rango inferior a esas leyes dictadas por el Gobierno, los ministros u otros órganos con potestad reglamentaria. Inmediatamente después tendríamos lo que son el convenio colectivo y el contrato de trabajo, que son verdaderamente aquellas figuras que regulan los derechos y deberes del trabajador, a los que realmente debemos ir en cualquier momento para ver cuáles son nuestras condiciones de trabajo, nuestra jornada, nuestros permisos, el salario que nos corresponde por categoría, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esos realmente, el convenio colectivo y el contrato de trabajo, que son fuentes de origen profesional, son las que debemos tener en cuenta y su situación con respecto a la norma básica de la relación laboral, que es el Estatuto de los Trabajadores. Evidentemente, como fuente del derecho también tenemos al final los usos y las costumbres locales y profesionales y los principios generales del derecho. Tened en cuenta que dentro de las fuentes de origen profesional que decimos que son el convenio, contrato y las costumbres, el convenio colectivo es una fuente especial, además, de derecho laboral, porque no existen otros sectores del ordenamiento jurídico. Es un acuerdo escrito, libremente negociado, entre representantes de trabajadores y empresarios para regular las condiciones de trabajo. Asimismo, deciros que el contrato de trabajo es un acuerdo que se manifiesta por la voluntad de las partes, empresario y trabajador, y teniendo en cuenta pues, las características que definen la relación laboral y que veíamos en los primeros apartados, en el primer apartado de la unidad. Los usos y costumbres también son fuentes de derecho, pero solo se aplicarán en defecto de las disposiciones legales, convencionales o contractuales. Es decir, si no hay una ley, una norma con rango de ley, un convenio colectivo o un reglamento que nos diga cómo regular una condición específica. Por tanto, finalizamos aquí este apartado diciendo pues, que el Estatuto de los Trabajadores es una disposición legal, es una norma con rango de ley que está por encima del convenio colectivo y del contrato de trabajo y que además está encima también de las disposiciones reglamentarias, de los reales decretos y de las órdenes ministeriales. Tened en cuenta la posición y, sobre todo, el principio de jerarquía como tal, sabiendo
que ese principio de jerarquía indica que las normas de rango inferior no pueden contradecir las de rango superior.